Bien, estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar operaciones con números decimales. ¿Cuáles son las operaciones, profesor? Vamos a trabajar la potenciación y la radicación. Pero, profesor, vamos a hacer de números decimales. Profesor, vamos a comenzar con la potenciación y vamos a realizar el método práctico. Profesor, ¿cuánto será 1,2 elevado al cuadrado? Vamos a realizar un método práctico para desarrollar 1,2 al cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Profesor, olvídate de la coma. 12 al cuadrado, profesor, sería 144. Nuevamente, profesor, 12 al cuadrado sería 144. Ahora, profesor, después de la coma, profesor, después de la coma hay una cifra. Muy bien, profesor, y aquí está el exponente 2. Profesor, vamos a multiplicar con el 2. ¿Y cuánto nos ha salido, profesor? 2. Por lo tanto, debe haber, profesor, 2 decimales. 2 decimales. Ahí está, profesor. 12 al cuadrado sería 144. Después de la coma, profesor, hay una cifra y tenemos que multiplicar por el exponente 2. 1 por 2, 2. Por lo tanto, profesor, debe tener dos decimales. Entonces, de derecha a izquierda, contamos 1 y 2. Y aquí debe estar la coma. 1,44. Nuevamente, 12 al cuadrado sería 144. Pero, profesor, después de la coma, profesor, hay una cifra y le tenemos que multiplicar por el exponente. 1 por 2, 2. Profesor, debe de haber 2 decimales. De derecha a izquierda contamos 2. 1 y 2. Y aquí debe estar, profesor, debe estar la coma decimal. 1,2 al cuadrado sería lo mismo, profesor, que 1,44. Muy bien, profesor, otro ejemplo. 0,3 al cuadrado. Profesor, el 0 no cuenta. 3 al cuadrado, profesor. 3 al cuadrado sería 9. Profesor, aquí hay una sola cifra y tenemos que multiplicar por el exponente. 1 por 2, 2. Profesor, debe de haber 2 decimales. Profesor, debe de haber 2 decimales. Ahora, profesor, de derecha a izquierda contamos 2. 1 y 2. Y ahí debe estar la coma. Por lo tanto, profesor, como no hay nada, lo vamos a completar con 0. Por lo tanto, profesor, debe ser 0,009. Nuevamente, profesor, 3 al cuadrado sería 9. Después de la coma hay una cifra. 1 multiplicado por el exponente 2 debe ser 2 decimales. Entonces contamos de derecha a izquierda 1 y 2. Y ahí debe estar la coma. Como aquí no había nada, profesor, debe ser 0. Y aquí también debe ser 0. Otro ejemplo, 0,05 elevado al cubo. Profesor, el 0 no cuenta. 5 al cubo, profesor, 5 al cubo debe ser 125. Muy bien, profesor. Después de la coma, profesor, profesor, hay 2 cifras y lo tenemos que multiplicar por el exponente 3. Profesor, nos va a salir 6 decimales. Profesor, nos va a salir 6 decimales. Por lo tanto, tenemos que contar de derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí debe estar la coma. Como no hay nada, profesor, se completa con 0. Y ahí está, profesor. Por lo tanto, 0,05 elevado al cubo debe ser igual a 0,000125. Nuevamente, 5 al cubo es 125.
después de la coma hay dos cifras y le tenemos que multiplicar por el exponente 3. 2 por 3 sería 6. 6 decimales. Vamos a contar de derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí debe estar la coma. Como no había nada, profesor, le hemos completado con 0. Y eso sería, profesor, la respuesta. Una observación. ¿Cuántas cifras decimales tendrá, profesor, el 0,04 elevado al cubo? Ahora, profesor, para identificar cuántas cifras decimales tiene, se hace lo siguiente. Después de la coma, profesor, hay dos cifras. Y le tenemos que multiplicar, profesor, por el exponente 3. Profesor, y 2 por 3 sería 6. Por lo tanto, profesor, tiene 6 cifras decimales. Profesor, si me piden calcular cuántas cifras decimales tiene, se hace lo siguiente. Después de la coma, profesor, hay dos cifras y le tenemos que multiplicar por el exponente 3. Profesor, 2 por 3 sería 6 y al final entonces tiene 6 cifras decimales. Vamos a pasar ahora, profesor, a la radicación y vamos a trabajar también el método práctico. La raíz cuadrada de 0,04. Vamos a hacer lo siguiente. Este 0,04, profesor, sería 4. Después de la coma, profesor, hay dos cifras, por lo tanto sería sobre 100. Ya, profesor, no hay ningún problema, le sacamos la raíz cuadrada. Ahora, profesor, y eso también hemos trabajado. La raíz cuadrada de 4, profesor, sería 2. Y la raíz cuadrada de 100 sería 10. Y, profesor, esto también hemos trabajado. Profesor, 2 entre 10 sería lo mismo que 0,2. Y eso sería, profesor, la raíz cuadrada de 0,04. ¿Cuánto será, profesor? 0,2. Pero, profesor, estamos trabajando con el método práctico. El 0,04 sería 4 entre 100. Obviamente, profesor, con la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 4 es 2 y la raíz cuadrada de 100 sería 10. Y 2 entre 10, profesor, sería 0,02. Ahora, profesor, ¿cuánto será la raíz cuadrada de 1,69? ¿Cuánto será, profesor, la raíz cuadrada de 1,69? Profesor, el 1,69 sería lo mismo que 169 sobre 100. Excelente, no hay ningún problema. Y, profesor, le tenemos que sacar la raíz cuadrada. Profesor, la raíz cuadrada de 169 sería 13 y la raíz cuadrada de 100, profesor, sería 10. Y, profesor, ¿cuánto será 13 entre 10? Ya sabemos que sería, profesor, 1,3. 3 entre 10 sería, profesor, 1,3. Ahí está, profesor, el método práctico para la potenciación y el método práctico, profesor, para la radicación. Vamos a pasar ahora a la página 64 de su libro y, profesor, nos está pidiendo resolver los siguientes ejercicios. Nos está preguntando cuántas cifras tiene la parte decimal de este desarrollo. Profesor, 0,23 al cubo me está pidiendo cuántas cifras decimales va a tener. 0,23 al cubo, ¿cuántas cifras decimales va a tener? Aquí está la observación que nosotros ya hemos trabajado. Entonces, profesor, después de la coma, profesor, hay dos cifras. Y le tenemos que multiplicar, profesor, por el exponente que sería 3. Profesor, tiene 6. Por lo tanto, profesor, tiene 6 cifras decimales. Y eso sería, profesor, sería la respuesta para el problema número 1. Nada más. Profesor, después de la coma hay dos cifras y vamos a multiplicar por el exponente. 2 por 3 sería 6. Por lo tanto, profesor, tiene 6 cifras decimales. Muy bien, nada más.
El problema 2 nos está pidiendo, profesor, calcula el área del cuadrado. Sabiendo que la longitud de su lado sería, profesor, 2,5. Todos los lados del cuadrado son iguales. Ahora, profesor, nos está pidiendo el área. ¿Y cómo sería el área? Ya lo hemos trabajado también, profesor. Sería la longitud. Vamos a escribirlo más abajo para que pueda alcanzar. Profesor, el área. Ya sabemos que sería la longitud elevado al cuadrado. Pero, profesor, ¿cuánto es la longitud? La longitud es 2,5. Y, profesor, va a estar elevado al cuadrado. Ahora, profesor, ¿cuál es el desarrollo? Esto ya hemos trabajado en la potenciación del método práctico. Profesor, 25 al cuadrado, profesor, sería 625. Muy bien. Pero, profesor, después de la coma solamente hay una cifra. ¿Vamos a multiplicar por quién? Profesor, vamos a multiplicar por el exponente, que sería 2. Por lo tanto, tiene que haber 2 decimales. Entonces, recuerda el método práctico. Profesor, de derecha a izquierda tenemos que contar 2. 1 y 2. Por lo tanto, ahí debe estar la coma decimal. Por lo tanto, debe ser 6,25 metros elevado al cuadrado. Nada más. 25 al cuadrado sería 625. Pero después de la coma hay una cifra y le tenemos que multiplicar por el exponente. 1 por 2 es 2. Por lo tanto, profesor, debe de haber 2 decimales. Entonces vamos a contar de derecha a izquierda 1 y 2. Y ahí debe estar la coma. Muy bien, ahí está el ejercicio número 2. Vamos a pasar al problema número 3. Profesor, nos estaba hablando una pelota. Profesor, cae desde cierta altura y en cada rebote pierde los 3/5 de su altura. Ya no hay ningún problema. Y nos mencionan que dicha altura es de 100 metros. La pregunta es, ¿a qué altura llega después del segundo rebote? Ahora, la pelota va a caer, profesor, y siempre va a perder los 3/5 de su altura. Los 3/5 de su altura. Ahora, profesor, si dicha altura es de 100 metros, la pregunta es, ¿a qué altura llega después del segundo rebote? Ya no hay ningún problema. Primer punto, profesor, vamos a averiguar cuánto es la altura. La altura inicial nos mencionan, profesor, que la altura inicial es de 100 metros. No hay ningún problema. Excelente. Luego, profesor, nos están hablando del primer rebote. Profesor, en el primer rebote va a perder los 3/5 de su altura. Profesor, los 3/5 de su altura. Profesor, quiere decir los 3/5 de, la palabra de significa multiplicación, de la altura, que sería 100 metros. Profesor, ¿y cuánto nos va a salir? 100 entre 5 sería 20. Y 20 por 3, profesor, sería 60. O sea, profesor, ha perdido 60 metros. Entonces, ¿cuánto le va a quedar después del primer rebote? ¿Cuánto le queda, profesor? Vamos a hacer la diferencia. Inicialmente era 100, pero en el primer rebote, profesor, ha perdido 60 metros. Por lo tanto, profesor, debe quedar solamente 40 metros. Muy bien. Luego, profesor, en el segundo rebote también pasa lo mismo. Profesor, debe ser los 3/5 de la altura. De 100 ya no sería de 100 porque ha perdido 60. ¿Y cuánto le está quedando, profesor? Le está quedando 40. Por lo tanto, profesor, debe ser de 40. 40 entre 5 es 8. Y 8 por 3, profesor, sería 24.
sería, profesor, 24 metros. Ahora, profesor, ¿y cuánto le va a quedar? ¿Cuánto le va a quedar? Y ahí termina todo. Profesor, le estaba quedando 40, pero en el segundo rebote, profesor, ha perdido 24. ¿Y cuánto le tiene que quedar, profesor? 16 metros. Y eso sería, profesor, la respuesta al problema número 3. Inicialmente era 100, en el primer rebote ha perdido 60, 100 entre 5, 20, y 20 por 3, 60. 100 menos 60 me queda 40. En el segundo rebote, profesor, sería los 3 quintos de lo que queda. ¿Y cuánto le ha quedado? 40. 40 entre 5, 8. Y 8 por 3 sería 24. Profesor, le estaba quedando 40, pero ha perdido en el segundo rebote 24. Por lo tanto, le queda 16 metros. Muy bien. Y vamos a pasar al problema número 4. Y nos está pidiendo, profesor, calcular el volumen del cubo. Profesor, ¿y cómo se calcula el volumen? También ya lo hemos trabajado. El volumen sería la arista elevado al cubo. Profesor, ¿y cuánto mide la arista? La arista, profesor, sería 0,4. Profesor, elevado al cubo. Profesor, ¿y cuál es el desarrollo? Nuevamente, profesor, 4 elevado al cubo, profesor, sería 64. Profesor, aquí solamente hay una cifra y lo tenemos que multiplicar, profesor, por el exponente 3. Una cifra por el exponente 3 me va a salir, profesor, 3 decimales. Profesor, el resultado debe de tener 3 decimales. Ahora, profesor, vamos a contar de derecha a izquierda. 1, 2 y 3. Y ahí debe estar la coma. Por lo tanto, profesor, debe ser 0,064. Profesor, y ahí está el desarrollo. Profesor, 4 elevado al cubo sería 64. Después de la coma hay una cifra y le tenemos que multiplicar por el exponente. 1 por 3, 3. Profesor, tiene que tener 3 decimales. De derecha a izquierda contamos 1, 2, 3 y ahí debe estar la coma. Como no había nada, profesor, le completamos con 0. Bien, chicos, y eso ha sido los ejercicios para el día de hoy.